quisiera tomar la palabra, yo en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, para expresar algunas atingencias tanto respecto al punto 2 como al punto 3. Si el punto 2 se refiere al estatus de nuestras relaciones con la llamada República Árabe Saharaui Democrática, o RASD. Usted ha destacado que el Sáhara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, cualidad que no se ha modificado y que el Perú sustenta. Hay que tener en cuenta que la única reivindicación de este territorio registrada internacionalmente había sido la de Marruecos. El Frente Polisario, que es el frente, el organismo de liberación, vamos a decir, que lucha por la RASD bajo el patrocinio y financiación de Argelia, eran inexistentes sobre el terreno. Esta fue creada en Tinduf, que es una ciudad en Argelia. La crean Argelia y Libia en el año 76 en Tinduf. Fue Marruecos que desde su ingreso en los años 60 en las Naciones Unidas reivindica el retroceso de la soberanía de los territorios de Sidi Ifni y el Sáhara Occidental, que en esa época eran colonizados todavía por España. O sea, el tema de la anticolonización tiene que ver con la presencia de España en aquel momento como país colonizador. Ha sido Marruecos que registró en el año 63 los dos territorios como no autónomos, ante la negativa de España de abrir negociaciones sobre la soberanía y sus planes para cambiar el estatus de los territorios, transformándolos en provincias españolas. En la primera resolución que emite Naciones Unidas sobre el caso, la Asamblea de Naciones Unidas le pide a España abrir negociaciones con Marruecos sobre la soberanía de Sidi Ifni y el Sáhara Occidental. ¿Cuál es la importancia de esta resolución, señor canciller? Es que asocia el destino de los dos territorios en términos de integridad territorial. Por medio de negociaciones políticas culminadas con el acuerdo de Fez, España retrocede a Marruecos y Sidi Ifni en el año 69. El territorio que se menciona en esta conversación, el Sáhara, es marroquí por la historia y por el derecho internacional. De hecho, la población que usted menciona ha participado en las últimas elecciones generales que tuvieron lugar en Marruecos hace poco, el 21 de septiembre del año 21, lo cual muestra que esta población participa regularmente en la vida política, económica y sociocultural de la región, como todas las otras regiones de Marruecos, sin ninguna discriminación. El Polisario carece de cualquier legitimidad para hablar en nombre de la población saharaui, ya que más de 2/3, en realidad 3/4 de los saharauis, o sea, alrededor de 400.000 personas, de un total de 527.000, como usted mencionó, 400.000 viven en el Sáhara marroquí y solo 20, 30 o 40.000 personas, digamos un estadio nacional del Perú, de Lima, viven en los campamentos de Tinduf, que está en el sur de Argelia, y viven en calidad de secuestrados, porque la ACNUR no puede realizar un censo, no puede haber referéndum sin censo, porque el último censo se hizo hace 60 años. Esas personas censadas entonces o ya no están vivas o los que nacieron después no forman parte de cualquier censo actual. Me refiero al censo realizado por ACNUR, realizable por ACNUR. Sin embargo, estos saharauis, saharaui significa en árabe persona del Sahara, del desierto del Sahara. Pero los que viven bajo la soberanía de Marruecos directamente, los que han votado, por ejemplo, todos ellos cuentan con la protección total de Marruecos. Yo he estado personalmente en Marruecos hace poco
he conocido el Dakhla, que es una ciudad al sur de Marruecos, en pleno territorio saharaui, y he conversado con el gobernador regional de la provincia donde se encuentra Dakhla. Es una persona que fue elegida por el pueblo de Dakhla, y sucede que esa persona es originalmente de la zona de Tinduf y fue inclusive militante del Frente Polisario en su juventud. Porque cuando usted nos habla de decisiones tomadas en el año 96, 2005, estamos hablando de otras épocas. Ahora esto es diferente. Este gobernador regional es ex Polisario y ha sido elegido libremente como gobernador de su región, donde hay paz, donde hay construcciones de puertos. Marruecos no es un país de camellos y dromedarios solamente. Marruecos es un país que hoy se está industrializando. Está ya fabricando 1 millón de automóviles al año. Automóviles bajo licencia francesa, Renault, por ejemplo, y cuenta con un puerto en Tánger, justo frente a Gibraltar, que sucede que es el primer puerto del Mediterráneo hoy en día, a pesar de que en el 2008 fue empezado a construir, o terminado de construir, perdón. Y están ahora construyendo otro puerto en el mismo Sáhara, 70 u 80 kilómetros al sur de Dakhla, ya cerca de la frontera con Mauritania, también en plena paz, y que se convertirá en el principal puerto del África. Ese puerto es importantísimo para comercio, por ejemplo, con Latinoamérica. El derecho de la autodeterminación de los pueblos, que es usado como argumento en la toma de decisión del gobierno, cuando el gobierno peruano decidió el 8 de septiembre del 2021 restablecer relaciones con esta república, en mi opinión, inexistente. Ahora diré por qué. No correlaciona con la independencia y con la organización de un referéndum. Entre los casi 60 casos tratados por Naciones Unidas bajo el concepto de la autodeterminación, solo 4 de 60, se han resuelto mediante la modalidad del referéndum, por lo cual queda claro que un referéndum no es una solución óptima ni recurrente para la resolución de diferendos. Hay resoluciones como la 1514, 1541 y 2526 de la ONU que definen modalidades de ejercicio del derecho a la autodeterminación, que no quedan limitadas a la independencia como opción, sino conllevan 3 opciones: la integración, la asociación o la independencia, o toda otra solución política libremente decidida. La opinión consultiva del Tribunal de Justicia de La Haya, al que recurrió Marruecos en 1974, reconoce los derechos históricos, jurídicos y políticos de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Luego de ello, se iniciaron entre Marruecos y España, entonces potencia colonizadora, negociaciones políticas que culminaron con la firma del Acuerdo de Madrid de 1975, por el que España retrocede el Sáhara Occidental a Marruecos. Este acuerdo ha sido depositado ante la Secretaría General de Naciones Unidas como documento internacional y fue acogido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1975, en diciembre. Usted habló de la Marcha Verde como una marcha de invasión. No es así. Hay inexactitudes en la narrativa que usted ha mencionado. La Marcha Verde fue una marcha pacífica y fue una respuesta al llamamiento del entonces rey, el rey Hassan II, al cual gran parte del pueblo marroquí se unió y participó como muestra de unidad y festejo por la recuperación de la soberanía y de la integridad territorial de la región del sur de su país, justamente por la resolución de Naciones Unidas de 1975. Debemos recordar que fue el secretario general de la ONU, nuestro recordado embajador peruano, Javier Pérez de Cuéllar, el proponente de la celebración del referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.
y esta iniciativa se sometió al Consejo de Seguridad. Y la iniciativa del referéndum aprobada finalmente en el año 91 fue coordinada por el secretario general de Naciones Unidas y el entonces rey de Marruecos. Hay que recordar que el referéndum de autodeterminación lo propone Marruecos en 1981 y lo recoge la ONU en el 91 en su plan de arreglo. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no se ha hecho? Dos razones por las que no se ha hecho el referéndum. Uno, porque hay maniobras de bloqueo y tergiversación por parte del Frente Polisario, que tardó 2 años, entre el año 94 y el 96, para aceptar los criterios de identificación de votantes que había establecido el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar. Más aún, nunca aceptó 2 de los 5 criterios establecidos por Naciones Unidas, a pesar de que había sido clara la ONU en que era un paquete indivisible. ¿Por qué rechaza 2 de los criterios establecidos en la ONU? Porque el Frente Polisario buscaba hacer un censo a su medida para evitar una derrota segura, confiscando de paso el derecho de todos los saharauis a formar parte de la consulta. Usted dice que a partir del año 2004 la ONU llama a una solución política y negociada. La última resolución, la 2602 sobre el Sáhara, no contiene ninguna referencia al referéndum, mientras que se refiere muchas veces a la solución política. Los que siguen evocando la opción del referéndum están fuera de la resolución de las Naciones Unidas, que encarna tanto la legalidad internacional como expresa la voluntad de la comunidad internacional. Señor Canciller, el referéndum no es un principio. El referéndum es solo un instrumento que el Consejo de Seguridad ha excluido de su léxico de resoluciones hace 21 años, desde 2001. Es falso pretender que la autodeterminación es correlativa o se correlaciona con la independencia o la organización de un referéndum. Al declarar la creación de la ficticia República Saharaui, el Frente Polisario desvirtúa el mismo principio del derecho a la autodeterminación, al que usted hace alusión como principio básico de la diplomacia peruana, y que yo reconozco que así es y así debe ser, pero estamos yendo contracorriente, contra nuestros propios principios. Es falso pretender que en el marco de las Naciones Unidas una solución política aceptable y mutuamente aceptable entre las dos partes del conflicto sobre el Sáhara significa otorgar la autodeterminación al pueblo del Sáhara. Ese pueblo, el pueblo saharaui, ya participa activamente, salvo estos 20 a 40.000 individuos secuestrados por Argelia, en la vida democrática de su país, que es Marruecos. Marruecos siempre ha privilegiado los métodos diplomáticos y los instrumentos de negociación pacífica para tratar el tema de su derecho de soberanía. Por ejemplo, en el 2007, Marruecos propuso la iniciativa para la negociación del Estatuto de Autonomía para el Sáhara, que cuenta con todas las garantías internacionales, otorga autogobierno a la población en materia ejecutiva, legislativa, judicial, con total autonomía fiscal y en relaciones internacionales. Y esto es importante, es compatible con la Realpolitik. O sea, Perú tiene que aplicar la Realpolitik. Ofrece una salida donde no haya ni vencidos ni vencedores. Marruecos cede parte de su soberanía y los saharauis ejercen su derecho a la autodeterminación a través de la autonomía amplia, educacional, política, local. ¿Cómo es que el Perú se mete en un tema que no le corresponde? Se mete en un tema interno. Usted ha mencionado que otro de nuestros principios fundamentales en Cancillería es la no intervención en asuntos internos. Nos estamos metiendo en un asunto interno. Marruecos tiene 36 millones de habitantes y estamos hablando de reconocer como un Estado soberano a un territorio de 40.000 personas, manejado por un Frente Polisario que hoy tiene actitudes terroristas, como lo voy a señalar a continuación.
La decisión de restablecer las relaciones con una imaginaria república es una decisión contracorriente y, en mi opinión, es una irresponsabilidad política histórica que afecta la credibilidad internacional del Perú como país serio y de gran tradición en derecho internacional. Y esto lo digo con todo respeto por la Cancillería, institución que cuenta con mi total admiración, y muy en especial porque se trata justamente de que el Congreso de la República, el Parlamento, tiene como función importante la de control político. Es entonces mi responsabilidad explicar que es mi opinión que se trata de una irresponsabilidad política histórica. Reconocer o restablecer las relaciones con esta autoproclamada RAST es ir en contra de la legalidad internacional, ya que Naciones Unidas no la reconoce por carecer de cualquier atributo para constituir un Estado. Usted habló de que había 3 atributos que eran cumplidos. No es verdad, porque hay una población que está secuestrada en campamentos de refugiados que ni siquiera son refugiados de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, por su definición, sino que son refugiados del maltrato militar que les hace Argelia. Es también avalar un acto ilegal la autoproclamación de una república imaginaria, ficticia, mientras que el territorio está inscrito en Naciones Unidas como territorio no autónomo. Eso debilita el papel de la ONU como facilitador y ser responsable de un proceso político en busca de una solución política negociada y pacífica del diferendo regional sobre el Sáhara. El restablecimiento de las relaciones con la autoproclamada RAST es tomar parte del conflicto. Perú, ¿por qué tiene que tomar parte de un conflicto que está en el África, atacando directamente a la integridad territorial de Marruecos y su soberanía? Es también reforzar a Argelia y al Frente Polisario en sus posturas intransigentes, inmovilistas y maximalistas, frente a las llamadas de compromiso, de realismo, de apertura y de concesiones a los que apela la ONU en busca de una solución política realista. Consentir abrir una embajada o una legación diplomática de la autoproclamada RAST sería un gravísimo error del Perú, que, en mi opinión, podría causar hasta el fin de las relaciones de amistad o la suspensión, en todo caso, y de cooperación establecidas entre el Perú con el Reino de Marruecos desde hace más de medio siglo. Esta decisión podría ser la gota que derrama el vaso para que Marruecos rompa sus relaciones con el Perú. Esa es nuestra opinión como control político, que estaría afectando y atacando de manera clara y abierta la integridad territorial y soberanía de uno de los países más importantes de la región norafricana y en realidad del continente africano. El hecho de que hay algunos países en los cuales hay embajadas de Marruecos y a la vez de la autoproclamada RAST no es un argumento válido para consentir la apertura de una representación diplomática de esta entidad en el Perú. Hay que diferenciar entre una representación del Polisario, que es lo que hay allá, en esos países, como movimiento de liberación nacional, y una pseudo misión diplomática de la autoproclamada república. Son dos cosas diferentes. La presencia diplomática de esta organización separatista en unos cuantos países africanos responde a las razones históricas africanas, relacionados sobre todo con la influencia de Argelia sobre estos pocos países de la Unión Africana. La Unión Africana tiene 54 países, 54. 2/3 de estos estados no reconocen a la RAST en su propio continente, en el África. Abrir una embajada de la autoproclamada RAST, como veo que se está pretendiendo hacer, se traducirá como una traición al respaldo que otorgó Marruecos a la candidatura de Perú para ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad en el año 2006, tras la visita del rey Mohamed VI al país en el año 2004, quien habló con el presidente peruano de entonces para buscar ofrecer precisamente este respaldo.
También se podría decir que es una traición al apoyo brindado por Marruecos al Perú a través del juez marroquí del Tribunal de La Haya al momento de tratar el diferendo marítimo entre Perú y Chile, y al apoyo solidario que Marruecos ofreció al Perú en el año 2007 tras la tragedia del terremoto de Ica. No existe un Estado ni un gobierno que se llame República Árabe Saharaui. La RAST está instalada sobre suelo argelino en Tinduf. Ahí están esas 40.000 personas. Es una falacia decir entonces que los territorios liberados. Esto ha sido desmentido ya definitivamente por la ONU en la resolución 2351 del año 2017, cuando reitera el estatus jurídico de estos territorios como territorios divisorios, una zona bajo la exclusividad autoridad de Naciones Unidas para garantizar un cese de fuego. Concerniente a la población, la misma RAST califica a los habitantes de los campamentos de Tinduf, esta ciudad en Argelia, próxima a Marruecos, aunque escapan a la jurisdicción internacional. La realidad es que la situación de las personas que se encuentran en Tinduf es atípica con respecto al derecho internacional humanitario. Población secuestrada, zona militarizada, territorio de excepción, zona de no derecho, niños soldados. Referente al ejercicio de la autoridad, la única entidad que ejerce una autoridad efectiva en los campamentos de Tinduf es la argelina, junto con las milicias vinculadas con el terrorismo, y ahora voy a explicar por qué, del Polisario. Sobre su dirigente pesan varias denuncias en la Audiencia Nacional de España por terrorismo, piratería, genocidio, violación de derechos humanos y violencia sexual en la Audiencia Nacional de España. Ninguna resolución, hay que decirlo con claridad, ninguna resolución de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad de la ONU califica al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui. De hecho, las Naciones Unidas reconocen a los electos del Sáhara marroquí, resultantes de elecciones democráticas, como el señor del que hablé, el gobernador regional de Dakhla, como interlocutores legítimos y representantes de la población saharaui. El papel de Naciones Unidas como facilitador le obliga a hablar con todos sin que ello implique reconocimiento, como es el caso de las FARC, por ejemplo, en Colombia. Marruecos, en verdad, sí negocia con el Polisario, pero en el marco de su compromiso para contribuir a los esfuerzos de llegar a una solución política realista, pragmática, basada en la avenencia, a lo que usted se refirió, señor canciller. Decir que el Polisario no es un grupo terrorista es faltar a la verdad. De hecho, hace solo unos días, creo que el 16 de mayo, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Liberación Saharaui del Frente Polisario amenazó abierta y públicamente que llevarán a cabo actos terroristas en ciudades marroquíes y llamó a los miles de jóvenes saharauis para atacar a ciudades del Sáhara. Además, el Frente Polisario, y más concretamente su pseudopresidente, un señor Gali, lanzó una serie de amenazas contra el Reino de España. Y estamos hablando de hace 2 semanas, el 16 de mayo. Y ha anunciado que tras la decisión del presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, de reconocer el plan de autonomía de Marruecos como única solución viable, dijo así: habrá consecuencias que España tendrá que pagar. Eso es terrorismo, porque amenaza con atacar poblaciones civiles. Todo esto confirma el perfil terrorista y amenazador de esta entidad. ¿Cómo, pues, el Perú puede tener relaciones con una organización que llama al terrorismo y que amenaza a países socios, amigos nuestros? El Polisario es una organización que tiene conexiones y vínculos probados con grupos terroristas como ISIS o Daesh, como le dicen en árabe, con Al-Qaeda, con Abu Walid al-Sahrawi. El señor Abu Walid al-Sahrawi es el terrorista más buscado de la zona y Francia lo abatió. Él se había radicalizado, ¿dónde? En Tinduf,
en los campamentos argelinos. El Polisario es un grupo terrorista que llama a la guerra, recluta y adoctrina a niños como soldados, secuestra a mujeres, desvía fondos de la ayuda humanitaria internacional para beneficiar vía corrupción a sus dirigentes, alquila a sus soldados como mercenarios. El Polisario tiene pendientes varios juicios ante tribunales españoles, como ya expliqué. Entonces, el Polisario carece de cualquier legitimidad para hablar en nombre de la población saharaui y la verdad que me parece a mí una exageración que Perú quiera establecer que haya establecido relaciones con una organización terrorista. ¿Qué puede ser importante para Perú desde el punto de vista político, económico, geopolítico, militar? Establecer relaciones con un país terrorista, con un grupo terrorista de 40.000 personas, insultando de esa manera al país cuya soberanía realmente se ejerce en esa región, que es Marruecos, y país que ha además amenazado con actos terroristas a España, miembro de la OTAN. O sea, esto no es posible. Esta situación anómala de la autoproclamada RAST en la Unión Africana ya ha empezado a moverse. Hay países tradicionalmente aliados de Argelia, como Nigeria, Angola, Ghana o Sudán del Sur, que ya han suscrito una moción pidiéndole al presidente de turno de la Unión Africana la expulsión de la autoproclamada RAST por no reunir los atributos de un Estado y no ser miembro de la ONU. ¿Qué hace Perú reconociendo a un Estado no reconocido ni por la Unión Africana y que no es miembro de la ONU? Reconocer o restablecer las relaciones con la ficticia e imaginaria RAST es ir en contra del sentido de la historia, señor Canciller. Desde la caída del muro de Berlín, la disolución del Pacto de Varsovia y el ocaso de la ola tercermundista, más de 50 países han retirado su reconocimiento de esta entidad. Antes se la veía románticamente, pero hoy los reconocimientos solo son 31 países, de los cuales 17 de 54 estados en el África, entre los cuales está Zimbabue de Mugabe, algunos de América Latina como Venezuela, no quiero mencionar más países latinoamericanos, Corea del Norte también es un país que reconoce a la RAST. O sea, actualmente de los 193 Estados miembros de la ONU, 162 países no reconocen a la RAST. Entre ellos 110 países que jamás la han reconocido. Entonces, yo sinceramente pienso que no hay razón alguna para determinar que Perú haya restablecido relaciones con esta república inexistente claramente y que encima está lanzando amenazas terroristas socia de Daesh o ISIS y además que claramente está actuando contra los derechos humanos de su propio pueblo. Tenemos que tener presente que la autodeterminación de los pueblos, en la que yo también creo y también cree la Cancillería como es correcto, no es referéndum. El referéndum propuesto por Marruecos en el 81, recogido por la ONU en el 91, como ya expliqué, ha sido bloqueado por la misma Argelia y el Polisario, que no aceptaron los criterios establecidos por nuestro diplomático peruano Pérez de Cuéllar, y que en el año 2000 la ONU declaró la inaplicabilidad del plan de arreglo y la imposibilidad técnica de organizar el referéndum debido a que la población concernida está repartida entre 5 países de la región a causa de su naturaleza nómade, de su nomadismo. Quiero simplemente terminar la referencia a la República Saharaui, que es la opinión de la presidencia de esta Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso peruano, que Perú debe revertir su decisión de acercarse a una república terrorista, a un Estado terrorista como Estado inexistente,
No es posible. Nos va a hacer daño, además nos va a hacer daño en nuestras relaciones con países democráticos como Marruecos, que está siendo insultado porque estamos reconociendo territorio dentro de su territorio como si fuera separado, independiente, sin soberanía. Y nosotros estamos yendo contra la libre determinación de los pueblos. Quiero brevemente, antes de ceder la palabra a otros congresistas, quisiera brevemente referirme ahora sí al tercer punto contestado por el señor canciller sobre la postura en relación a Palestina. Se dice que las buenas relaciones, dijo usted, que las buenas relaciones que el Perú mantiene con Israel no deberían verse afectadas por la histórica posición peruana sobre Palestina. Me pregunto yo, ¿han ustedes consultado, ustedes, la Cancillería, consultado con el lado israelí que no tenga efectos? ¿Cómo se sabe si podrían ser afectados, por ejemplo, en cooperación tecnológica, en desarrollo, en apoyo a poblaciones vulnerables? ¿Han calculado cuánto cuesta una representación del Perú en Ramallah, cuando las relaciones con la autoridad palestina no son ni siquiera amplias, o sea, son minúsculas, diminutas en volumen comercial, consular y de cooperación? Dicen que Perú tiene una misma postura invariable respecto a Palestina e Israel desde 1947. Pero últimamente, durante este gobierno, Perú ha cambiado posiciones en votaciones. Por ejemplo, el Departamento de Refugiados de Palestina, que es encargado de presupuestos para la causa palestina, lo que no tiene precedentes en la votación peruana. Hay decisiones que el Perú ha tomado que pueden llegar a causar cambios. Yo pienso que la experiencia indica que no es verdad que no se afecte negativamente la vinculación con el Estado de Israel si se abre una embajada o realmente sería una oficina de representación, lo correcto, en Ramallah. Uno, porque no lo han revisado con la contraparte israelí. Y dos, porque el marco de hacerlo en este tiempo con tendencias pro-palestinas. Y ahí se rompe el equilibrio. Como por ejemplo las declaraciones del señor embajador Rodríguez Cuadros. Hace 2 meses, el 25 de abril, en el marco de un debate en el Consejo de Seguridad, en este debate culpó solo al lado israelí por los hechos en Jerusalén a los que usted hizo mención, ataque a la mezquita. Cuando sabemos que el lado palestino y Hamás hostigaron en la explanada del templo e incitan constantemente a violencia y cambios en patrón de votaciones. Se refirió usted al número de ciudadanos peruanos en Palestina como causa suficiente para establecer una oficina de representación en Palestina. Usted dijo que hay entre 120 y 150 y que residen en Ramallah, Beit, Yala, Betlem o Belén y Beit Sahur. En el lado israelí son alrededor de 5.000 peruanos. O sea, 150 peruanos en Palestina versus 5.000 peruanos en Israel. Y a esto se suman los familiares que residen en el Perú y suelen viajar regularmente. Pero, ¿por qué abrir una embajada, una misión, una oficina de representación, en Ramallah, si no nos sirve económicamente, políticamente, y más bien nos daña con Israel? Israel, que tiene convenios de defensa en el sector, defensa del sector interior, en seguridad en general, y tecnológicos muy importantes. ¿Por qué abrir otra embajada o otra legación de este tipo en Ramallah a cuestas de los impuestos peruanos?
Respecto a las dificultades para el desplazamiento de los connacionales desde Palestina a nuestra sección consular en Tel Aviv, hay que decir que Israel da permisos de paso y para eso, en la representación diplomática o vía Cancillería, se puede solicitar mayor facilidad de paso, pero no necesariamente, pues, hablar de establecer una oficina de representación. Y termino con esto. Se dice que las oficinas de representación permitirán realizar un seguimiento objetivo sobre, por ejemplo, la escalada de violencia en la región. Habla usted de la mezquita de Al-Aqsa en abril del 22. No hay restricción a información. Los diplomáticos peruanos pueden entrar a los territorios palestinos cuando lo requieren y no reciben más o menos información por crear una representación en Ramallah. Entran a Ramallah y tienen la información. No tienen que tener una oficina en Ramallah. Una representación en Ramallah recibirá solo información del lado palestino, que no suelen reportar de manera objetiva los hechos. Y, por ejemplo, en el caso de la muerte de una periodista este año, en abril, se niega a cooperar con Israel y con los Estados Unidos para obtener información verídica, para recibir más información. No es requerido abrir una representación. Abrir la representación nos cuesta mucho. Y quiero destacar que ha habido declaraciones del representante permanente del Perú en Naciones Unidas en sesión sobre la situación en el Oriente Medio, supuestamente expresando preocupación por los hechos de violencia. Lamentablemente, estas declaraciones fueron tomando posición en contra de Israel, siendo parcial y no reconociendo la incitación a violencia por parte de los palestinos y los ataques terroristas del Hamas, en los cuales se asesinó a 20 personas. Asimismo, Perú cambió posiciones en decisiones en las que históricamente se ha mantenido imparcial y ha mantenido patrón de votaciones en decisiones absurdas. Por ejemplo, el Perú vota a favor de decisiones anti-Israel en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, contra Israel en los Altos del Golán y los territorios palestinos, cuando todos los habitantes de los Altos del Golán recibieron vacunas contra el COVID e Israel donó miles de vacunas a los palestinos. Quiero terminar solamente haciendo referencia a una situación presentada recientemente aquí en este Congreso. Hace unas 2 semanas, creo, sí, acá tengo la fecha, 17 de mayo, hubo un evento en el que se reunió la Liga de Amistad Perú-Palestina. Y aquí estuvo presente el señor embajador Walid, es su primer nombre, de Palestina en el Perú, e insultó a la Cancillería del Perú. Dijo, acá tengo yo su cita, y la transcripción está en el Congreso. Imagínate, dijo el embajador, yo tengo cuántos años estoy esperando, disculpe la falta de sintaxis, pero así lo dijo. Imagínate, yo tengo cuántos años estoy esperando y con este gobierno que hace una promesa y otra, hasta el presidente también no sé qué espera para decirle al canciller, anda e instala. Esta falta de respeto al presidente de la República que encarna a todos los peruanos, falta de respeto al señor canciller, ¿cómo le anda e instala? Y luego sigue diciendo el embajador, ya tienen todo el informe, ya tienen todo el estudio, ya está completo el estudio y aprobado por el director general de Medio Oriente y África, que está aquí presente. Todo aprobado. ¿Y qué tienen que dilatar? ¿Tienen miedo de Israel también? Y continúa y termina, es el colmo, la verdad, para que el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta ahora no vea su obligación. Son palabras en el Congreso hechas por el embajador Walid Ibrahim Muakat, embajador de Palestina en el Perú. Yo me pregunto, señor canciller, ¿se ha llamado al embajador a Cancillería
para hacerle ver que así no se puede hablar del presidente de la República del Perú ni del canciller de la República del Perú, porque esa no es comportamiento correcto de un embajador que tiene acreditación en el Perú. En conclusión, yo quiero manifestar que Perú tiene que cuidar mucho dónde establece embajadas. Yo tengo una relación aquí con todas las embajadas donde tenemos legación residente y concurrente, pero ¿qué hacemos abriendo embajada en sitios de 40.000 personas manejadas por gobiernos terroristas o por líderes terroristas? O una embajada en Palestina que nos va a costar cooperación internacional con, por ejemplo, Israel. Espero que no, pero yo no sé, pero solamente hay que leer la prensa internacional para saber cómo reaccionan países como Israel ante cosas como esta, ¿no? Aquí tengo la relación de las becas y de la ayuda humanitaria, las donaciones y de la cooperación militar y en el terreno del interior que no puedo señalar por razones de confidencialidad, pero que existen entre el Estado de Israel y el Perú. Eso se va a ver dañado, señor canciller. Por eso yo pienso que como parte de nuestro control político debemos solicitar a Cancillería muy respetuosamente que sobre el tema saharaui revierta su decisión de restablecer relaciones con esa ficticia república, y respecto a Israel y Palestina, que se mantenga la relación con los dos estados, pero Perú no tiene por qué abrir una embajada en Ramallah o una oficina de representación en Ramallah solo porque hay 150 peruanos que residen en Palestina. Perú tiene que ver su interés, los principios y los valores son de nosotros los humanos a nivel individual, pero los países tienen intereses y a nosotros no nos interesa abrir una misión en Ramallah o tampoco que los saharauis abran una misión en Lima. No tiene ningún sentido. Muchas gracias.